Muchas veces el trabajo no implica necesariamente acoso, ¿sí? Pero a veces es muy desorganizado. Entonces uno tiene, para mala suerte, dos jefes, ¿no? Y no se respetan las líneas de mando, y al final recibe órdenes contradictorias del uno y del otro, y luego no sabe qué decisiones tomar, o si toma una decisión queda mal con uno, y si toma la otra decisión te queda mal con el otro, y al final queda en el centro de discusiones estos dos jefes, y eso de acá es peligro psicosocial. Todo eso podría obviarse si es que se administrarían sistemas de gestión. Por ejemplo, estos sistemas de gestión, les decía hace un momento, se caracterizan en muchos sentidos cuando ustedes los estudian por ser muy lógicos. Y uno de los aspectos lógicos que manejan es el orden. Uno cuando aprende de los sistemas de gestión, ustedes han escuchado, hizo 9001, hizo 14001, OSAS, muchas veces, oye, dices, esto debe estar en la luna, ¿no? Pero cuando empiezas a estudiarlo te das cuenta que están más cerca de la realidad de lo que uno piensa. Y uno avanza y se da cuenta y dice, oye, no, esto es muy lógico. O sea, si uno fuera ordenado, si uno escribiría cada cosa que hace, si uno respetaría las líneas de mando, si uno haría los controles de lo que se hace. Es decir, yo planifico atender 10 horas en un servicio y el día siguiente atendí 8. Yo no debería quedarme ahí, sino debería investigar por qué se atendieron 8, o sea, hacer controles. La cosa iría mejor, pero normalmente no lo hacemos, y eso es lógico, ¿no? O sea, ser ordenado, eso forma parte de nuestra lógica puntual, pero muchas veces no lo hacemos. Y cuando no hay sistemas de gestión, cuando no se aplican esos aspectos que son tan lógicos, se generan estos problemas, ¿no? Que también son de múltiple naturaleza, y que múltiples trabajadores están inmersos en ese tipo de problemas, ¿no? Ok, ahora, la segunda parte de esta conversación, entonces mira, hasta el momento nos hemos tomado 2 horas, he hablado bastante, he hablado mucho, pero creo que he dicho muy poco. Hemos visto solamente el tema principal de lo que son las competencias de higiene y en segundo lugar los tipos de peligros. Hemos tratado de contextualizarlo en lo que es el sistema de gestión exigido por nuestra ley en el Perú y hablar un poco de OSA 18001 para ver que esta expresión de identificación de peligros, evaluación de riesgos, tiene su origen en la norma británica OSAS, ¿no? Así lo hemos hecho. Pero de aquí en adelante lo que voy a hacer es hablar de algunos de los controles más importantes que se pueden aplicar a estos peligros de los que hemos conversado hace un momento. No vamos a hacer una clase específica de los controles, pero sí vamos a tratar de profundizar un poco más porque precisamente la parte más importante de identificar los peligros y de medirlos es generar los controles. O sea, a mí me interesa medir qué cantidad de polvo existe en el ambiente o medir qué cantidad de ruido para tomar decisiones. Conversaba en el receso con uno de los participantes y le decía, ¿no? Una de las características, porque me preguntaba y me decía, ¿cuáles son las características más importantes de los sistemas de gestión? Y yo le decía, una de esas características es que nunca tomamos decisiones sin haber hecho primero mediciones o evaluaciones. Jamás. Para tomar decisiones tengo que tener datos. Si yo voy a contratar a una persona, debería tener datos de si necesito verdaderamente una persona más. Si yo voy a despedir a una persona de un trabajo, debería tener datos de que si al despedirla no voy a alterar mi calidad de atención o la gestión que realizo, ¿no? Si yo voy a tomar una decisión de comprar una máquina, o en el caso de una institución pública de construir una calle, debería primero ver si es que realmente construir esa calle es realmente importante. No solamente si le va a caer bien a los vecinos, o si me va a gustar a mí, no sé, o la voy a sacar en la televisión, sino si realmente es útil, y eso se basa en datos. Los sistemas de gestión normalmente siempre trabajan con datos, o sea, las decisiones son basadas en información y en generación de datos. Ahora, estos controles de los que vamos a ver, en realidad forman la parte más importante del quehacer, pero siempre son precedidos por la generación de datos. Entonces, para eso identificamos, para eso medimos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver controles, tanto para los peligros químicos, para los físicos, para los biológicos, y vamos a conversar algunos aspectos generales acerca de los mismos. Dijimos que los peligros químicos hacían alusión a todas las sustancias químicas que ahora tenemos en la naturaleza, que cada vez son más, ¿sí? Y para establecer esos controles es necesario clasificar estos peligros químicos, ¿no? Los peligros químicos clásicamente se pueden dividir en dos grupos.
¿sí? Los peligros químicos, hemos dicho, son todas las sustancias químicas presentes en el ambiente y estas pueden encontrarse bajo dos formas. Pueden encontrarse como gases o pueden encontrarse como aerosoles. Los aerosoles son todas aquellas sustancias químicas que están dispersas en el ambiente. El término dispersión hace alusión a una mezcla, ¿no? Una mezcla. Entonces tenemos, por ejemplo, en el ambiente, en este momento, seguramente partículas de polvo proveniente del smog, de los carros, ¿no? Tendremos seguramente polvo proveniente de las calles que no están asfaltadas y este polvo de mayor tamaño también se eleva y algunas veces lo podemos respirar. Incluso tendremos parásitos o huevos de parásitos que a veces ingresan por esa forma. Todas esas sustancias químicas que están dispersas en el ambiente se conocen para nuestros términos como aerosoles. Y estos aerosoles, por su naturaleza, pueden ser sólidos o líquidos, ¿no? Los sólidos se dividen a su vez en dos grupos: polvos, ¿sí?, y humos. Los polvos pueden ser orgánicos, como es el caso, por ejemplo, de la madera, el polvo que se genera en los aserraderos, el polvo que hay en las carpinterías, es un polvo proveniente de la madera está formada por celulosa, y ese es un polvo orgánico. O pueden ser polvos inorgánicos, que son la mayor parte, como los que se generan producto de las perforaciones que se hacen en las minas, de las que hacemos en las calles, ¿sí?, u otros. Los polvos orgánicos, a su vez, pueden ser naturales o pueden ser sintéticos, ¿sí? Los sintéticos, dentro de los naturales está lo que les mencionaba, ¿no? La madera, el polvo del algodón, ¿no?, y de otros productos vegetales que se generan. Y los sintéticos son todos aquellos polvos carbonados que utilizamos generalmente como perfumes, por ejemplo, como las mujeres utilizan bastante como cosméticos, ¿sí? Esos polvos son un ejemplo, por ejemplo, de estos de acá. Y los inorgánicos pueden ser de dos tipos, pueden ser silíceos o pueden ser no silíceos. La sílice es el elemento químico más abundante de la superficie terrestre y por lo tanto es fácil encontrarlo en cualquier parte, ¿no? Generalmente lo encontramos en las perforaciones. Por mucho tiempo se pensaba que para que la sílice genere daño pulmonar tiene que ser producto de una perforación y salir en cantidades que tengan un tamaño muy pequeño, pero actualmente sabemos que no. Hace unos meses atrás se acaba de publicar un artículo en el Brasil en el que se observa que la silicosis en este momento, la silicosis es la enfermedad pulmonar de afectación por el sílice. La silicosis es más frecuente en agricultores que en mineros, en Brasil. ¿Y por qué? Porque ustedes dirán que los mineros se acabó el polvo. No, lo que pasa es que en minería se ha profundizado bastante en los controles, ¿no? Cada vez se está utilizando medidas como desde cosas simples como echar agua al polvo o poner los respiradores u otra cosa de aspectos de control que en agricultura no se hacía mucho. Entonces ahora Brasil, de manera genérica, ha publicado un artículo interesantísimo que ha cambiado la perspectiva con respecto a la silicosis, porque está publicando mayor cantidad de silicosis en agricultores que en mineros. Sorprendente, ¿no? Sorprendente. Y de repente nosotros también podría ser así. Ahora tenemos un gran auge del tema de la agricultura en diversas partes del país. Acá tenemos grandes agroindustriales, La Libertad, y tenemos otras en el país. Y posiblemente, como el tema de silicosis se le ha visto más en perforaciones, ¿no?, en construcción, de repente acá no se le ha prestado gran atención. Y dentro de los no silicios tenemos otros elementos como los no metales, ¿no?, el plomo, el arsénico, que se encuentran bajo estas características. Por otro lado tenemos los humos. Los humos son todas aquellas partículas sólidas que entran en contacto con el ambiente y que están dispersos formando aerosoles provenientes ya sea del trabajo industrial o de la combustión de biomasa, ¿no? O sea, de quemar partículas que en algún tiempo fueron seres vivos, por ejemplo madera, ¿no? Madera, tabaco, por ejemplo, eso genera humos, ¿no? En el caso de que la sustancia química dispersa en el ambiente sea líquida, utilizamos los términos de neblinas y nieblas, ¿no? Y vamos a ver qué es cada una de ellas, ¿no? Por otro lado teníamos, les dije, los gases pueden ser de tipo verdadero, por ejemplo lo que en este momento tenemos en el ambiente, el oxígeno, el nitrógeno, son gases verdaderos, pero también tenemos los vapores, ¿no?, posiblemente formando la humedad del ambiente que respiramos, el vapor de agua. Ese vapor de agua se tipifica dentro de este grupo, ¿no? Pero tampoco lo podemos ver. Aquí hay vapor de agua que lo podemos ver, se tipifica acá. Y esas partículas líquidas que podemos ver son neblinas o son nieblas, ¿no?, que están por el otro lado y que se comporta ya como aerosol, o se denomina así. El problema de las sustancias químicas, a diferencia de los peligros físicos, es que las sustancias químicas tienen múltiples vías de ingreso. Por ejemplo, el ruido.
En un ambiente puede haber ruido, pero el ruido normalmente va a ingresar por el oído o por las estructuras aledañas y va a generar sus daños de esa forma. En cambio, las sustancias químicas tienen múltiples vías de ingreso, ¿no? Pueden ingresar por la vía respiratoria, que es la forma más frecuente de toxicidad, puede ingresar por la boca, por la vía oral, puede ingresar por la piel, por la vía dérmica, puede ingresar por la vía auditiva también, o puede ingresar incluso por las mucosas, eso no está acá, por ejemplo las conjuntivas oculares o la mucosa oral, ¿no? Ahora, cuando hablamos de peligros químicos también hay que considerar acá incluso los medicamentos. Los medicamentos son sustancias que han ido aumentando en cantidad, en diversidad en los últimos años, que cada vez están más frecuentes a nosotros. Actualmente existe una gran cantidad de medicamentos que se han liberado de prescripción. Todo tiene su parte buena y su parte mala. Se han liberado de prescripción porque se asume que algunas veces es un poco difícil encontrar una persona que te los prescriba o costoso. Entonces ahora puedes ir y puedes comprar antigripales, puedes comprar algunas sustancias en farmacia sin esas prescripciones, pero también son sustancias químicas que están dejando de ser controladas, ¿no? Y eso genera problemas. Entonces, esos medicamentos pueden introducirse por diversas vías, como las que acá se han mencionado, ya que son sustancias químicas como las otras, ¿no? En el caso de las sustancias químicas, los peligros químicos, pueden ocasionar dos tipos de efectos. Efectos localizados, como los que mencionamos al principio, ya sean irritativos o corrosivos, ¿sí? O efectos de tipo generalizado, que se producen generalmente cuando los contactos ya son mayores o más continuos o son de larga data, crónicos, ¿no? Las sustancias ingresan al organismo, se reparten por todo el organismo, a veces se fijan, por ejemplo, sustancias como el plomo, ¿no? Sustancias como los metales pesados en general ingresan y forman parte de los huesos. Normalmente en los huesos nosotros deberíamos tener calcio, pero en algunos casos anormales puede ingresar otras sustancias como el plomo, o formar parte del cabello o de otras partes del cuerpo de manera anormal, y cuando ya se acumulan en exceso generan algunos problemas de mayor cuantía. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, miren, humos de plomo, humos de otros metales, aquí está la sílice libre, etcétera, ¿no? Que generan efectos ya generalizados. En el caso de la sílice se va y se acumula en el pulmón. Como la sílice es un polvo inorgánico, es imposible que el organismo la pueda destruir, pero el organismo trata de destruirlo, y en ese proceso de tratar de destruir, el mismo organismo termina destruyéndose, pero la sílice queda ahí, ¿no? Y eso es lo que pasa en la silicosis o la enfermedad que se produce a nivel pulmonar por los polvos de sílice. Esos son efectos generalizados. Los efectos localizados son los que se producen en una sola parte del cuerpo. Ahora, ¿por qué lo estamos mencionando? Aquí hay muchas cosas más que conversar. Y esta no es una conversación de enfermedades. Es una conversación en términos generales para poder establecer los controles. Es decir, cuando yo, por ejemplo, tengo una sustancia química, yo ingreso a trabajar a un lugar y quiero hacer actividad de higiene. Lo primero que tengo que hacer es determinar mis peligros. Hay peligros que están en cualquier actividad, en cualquier trabajo sin excepción, los psicosociales y los ergonómicos. Y luego tengo que ver ya los peligros que son individuales del trabajo. Estos dos están en cualquier trabajo. No hay trabajo que no tenga estos dos, los ergonómicos y psicosociales. Pero luego tengo que determinar los demás: físicos, mecánicos, locativos, químicos, biológicos. Y cuando llego a los químicos, yo tengo que separar qué sustancias químicas hay. Entonces tengo que ver qué sustancias químicas habrá en el ambiente. Perfecto, ¿no? ¿Qué sustancias se liberan? De repente trabajamos en una fundición, acá se libera polvo, acá se libera arsénico, acá se libera mercurio, no sé. O de repente trabajamos haciendo perforaciones. ¿Qué se libera de las perforaciones? ¿No? Y tengo que hacer mis medidas. O de repente, adicionalmente, trabajo con agua. Tengo que ver qué sustancias químicas contiene el agua. O trabajo utilizando simplemente desinfectantes. Tengo que ver qué cosas son esos desinfectantes. Estamos siendo muy superficiales en el manejo de las sustancias químicas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no utilizamos a diario insecticidas o sustancias deodorizantes en el ambiente de nuestras casas? Pero nunca nos hemos tomado la molestia de ver, por ejemplo, qué cosas contienen esas sustancias, ¿no? Si las vemos, no, pero la he visto, pero no entiendo nada, dice EDTA, dice E51, E52, pues nosotros, acá viene nuevamente nuestro comportamiento
comportamiento. Nosotros somos personas muy tolerantes, porque si seríamos intolerantes tendríamos que decir, oye, ¿qué contiene esto? Entonces voy a llamar al teléfono que dice acá tal sustancia y voy a decir, oye, ¿qué es esto? Quiero que me digas qué es esto. Y si no te contesta, ya te preocuparías, y de repente irías a tus autoridades y dirías, oye, necesito que acá me publiquen qué cosas son estas sustancias, pero en sus nombres reales. No solamente me pongan códigos o iniciales, no hacemos eso. O sea, no sabemos qué cosa estamos botando al suelo, qué cosa estamos botando al aire, qué cosa estamos respirando. Entonces, yo me voy a hacer actividad, ya no estoy en casa, porque bueno, en casa cada quien hace lo que quiere, pero ya me voy a cumplir actividades de higiene. Yo debería ser muy meticuloso, especialmente con las sustancias químicas, y hacerme una larga relación de sustancias químicas que utilizamos. Por ejemplo, voy a trabajar en este ambiente de trabajo, seguramente tendré que ver si utilizan lejía o utilizan algún desinfectante, ver qué sustancias tienen esos desinfectantes, con qué limpian las lunas, si utilizan algún insecticida, si utilizan algún ambientador, qué sustancias tiene el ambientador, aunque parezca que son cosas pequeñas. No son cosas pequeñas, porque lo que sale de ese ambientador, que es un aerosol, nosotros lo vamos a respirar durante todo el día, ¿no? Entonces, deberíamos ver todo eso y luego analizar qué efectos son los que generan, tanto localizados como generalizados, porque eso me va a permitir ver los daños y determinar mis controles. En el caso de acá, posiblemente sean controles de accidentabilidad, y en el caso de acá, controles de enfermedad ocupacional. Si es que yo no hago esa secuencia de manejo, posiblemente no esté realizando adecuadamente mis actividades de higiene. Otro concepto que es importante dentro de la valoración de estos peligros químicos son los denominados límites permisibles, ¿no? Los límites permisibles se refieren a concentraciones de las sustancias químicas, o también se aplica para los peligros físicos, en este caso niveles de energía razonables, en los cuales las personas que trabajan pueden estar expuestos a estos químicos o a estas formas de energía o peligros físicos durante el tiempo de trabajo, sin sufrir molestias ni daños a su salud. Por ejemplo, 85 decibeles en 8 horas. Ese es un cálculo al que llegó NIOSH, un organismo de los Estados Unidos, luego de hacer estudios en diferentes grupos poblacionales, en diferentes grupos raciales y durante distintos tiempos de trabajo. Y logró determinar que el oído humano sufre un daño irreversible, ¿sí?, a la audición cuando los niveles sobrepasan los 85 decibeles en 8 horas de trabajo. Si es que nosotros aumentamos la cantidad de decibeles, tendríamos que disminuir el tiempo. O si aumentamos los decibeles, tendríamos que tomar algunas medidas. Esa idea ha sido tomada por muchos países como referente, y nosotros también lo hemos tomado. En la norma técnica de ergonomía que tenemos, consideramos 85 decibeles. Curiosamente, en Estados Unidos no es 85, es 90 decibeles el límite permisible. 90, interesante, ¿no? Estados Unidos ha tomado 90, y eso es lo que ha determinado OSHA, que es un organismo que en Estados Unidos determina esas medidas. Es importante que les hable de esto. En el país nosotros no tenemos organismos que se encarguen de este tipo de cosas. Y es algo ilógico que cuando vayamos a nuestros documentos nacionales muchas veces nos manden a documentos de otros países. Es ilógico hasta el momento en que comparas. Vamos a suponer que tú estás trabajando algo de, no sé, de derecho, ¿no? Entonces se produjo la violación de los derechos de una persona en el Perú, y tú vas a buscar en alguno de tus códigos, si eres abogado, el código civil, el código penal, no sé, eso lo saben los abogados, y encuentras algo que dice, ¿sabes qué? Si quieres profundizar más, ve al Poder Judicial de Estados Unidos. Te parecería ilógico, ¿no es cierto? Dirías, oye, pero se supone que nosotros como país deberíamos tener nuestras propias reglas, ¿cómo vamos a ir a mirar a otro país? Pues eso de ahí es lo que pasa en los temas de higiene y seguridad en nuestro país. Tú te vas y coges un libro de higiene y seguridad, un manual de higiene en nuestro país, y dice, ¿no? Eso está hasta en el Decreto Supremo 055. Tú te vas y dice, encuentras en los anexos y dice, ¿no? Para mayor referencia, por favor, consultar con los registros de NIOSH o de OSHA. Yo he visto incluso que en nuestro país, he visto aquí en Lima, acá en Trujillo también, que están dictando interpretaciones de las normas de la OSHA. Yo me quedo sorprendido. No, pero OSHA es Estados Unidos, es como si acá estaríamos enseñando legislación del Brasil. O en Brasil estarían enseñando legislación del Perú, pero ese extremo hemos llegado. Ahora, estos organismos, los dos, en Estados Unidos hay dos organismos importantes, dos instituciones
en Estados Unidos, que es bueno que mencionarlas porque también puede ser que algunos, yo sé que no todos, pero algunos lo pueden confundir con algunos de los términos que estamos mencionando, especialmente uno que estoy repitiendo bastante, que es OSAS. Yo he hablado hace un momento de OSAS, ¿verdad? OSAS 18001. OSAS 18001 es un acrónimo, Occupational Health and Safety Assessment Series. Es un acrónimo que significa conjunto de o grupo de estándares aplicados a la gestión de la seguridad y la salud ocupacional. O sea, es una norma, es un estándar, esto es una norma, ¿sí? Una norma con algunos requisitos que debe cumplir un sistema de gestión. Pero hay dos términos más, uno de esos es OSHA y el otro es NIOSH. No confundir OSHA con OSAS, ¿sí? No hay que confundir. Yo sé que algunos no lo saben, pero algunos no. Entonces hay que hablarlo para todos. Son dos cosas distintas. Estas son dos cosas distintas que a veces se confunden. Esto en español, estamos hablando en español. Se supone que en español tenemos una forma de pronunciación, ¿no? Y OSAS en español se pronuncia OSAS, ¿no? OSAS sí lo pronunciamos, OSAS. Esto en español se pronuncia OSHA, si nos han enseñado a pronunciarlo. En Estados Unidos posiblemente se pronuncia de manera distinta. Ahora, esto de acá también es una sigla, Occupational Safety and Health Agency, agencia de los Estados Unidos para la salud y la salud que es health y la seguridad ocupacional. Eso significa. Y otra institución en Estados Unidos es NIOSH, National Institute of Occupational and Safety and Health, Instituto Nacional de los Estados Unidos para la investigación de la higiene y la seguridad ocupacional. Ahora, ¿cuál de los dos en Estados Unidos es el que da las normas que... y hay uno tercero en Estados Unidos, que es MSHA. MSHA viene de M, que significa Mining Safety and Health Agency. Este de acá da las normas técnicas, es como el Ministerio del Trabajo, este de acá, ¿sí? O sea, saca las normas técnicas que deben cumplir todas las organizaciones en Estados Unidos, menos una, las minas. Eso lo saca MSHA, las minas, ¿sí? Es igual que en el Perú. Ustedes saben que nosotros copiamos todo. Tenemos una gran capacidad, ese es otro aspecto cultural que tenemos. Creemos que todo lo que viene de fuera es mejor que lo que nosotros hacemos. Siempre creemos eso, ¿no es cierto? Siempre es así. Entonces copiamos modelos, en vez de ponernos a pensar, sentarnos a una mesa y decir, a ver, ¿qué será lo mejor? No hacemos eso, copiamos. Hay una estrategia que consiste en eso, y los japoneses incluso la han desarrollado, ¿no? Dicen, ya no estamos en época para descubrir la pólvora, entonces si yo veo una organización que hace lo mismo que yo, mejor la miro, y veo qué cosas eficientes hace y yo las copio y las mejoro. Pero una cosa es exagerar también algunas otras. Hay veces en las que hay que innovar algunas cosas, pero bueno, quédense con la que mejor les convenga. Lo cierto es que en Estados Unidos OSHA y MSHA dan las normas técnicas de cumplimiento obligatorio. Entonces, en Estados Unidos OSHA dice que el límite permisible para el ruido es 90 decibelios en 8 horas. ¿Sí? Pero NIOSH dice que no. NIOSH dice que 85 decibeles en 8 horas es lo que debería haber. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre OSHA y NIOSH? NIOSH es un instituto de investigación, ¿sí? O sea, NIOSH es un lugar de formación de profesionales, se dedica a la investigación, a generar nuevo conocimiento. En cambio, OSHA es una agencia federal. En nuestro país, un ejemplo sería el comparable con ciertas distancias sería así. Nuestro NIOSH, una de nuestras instituciones NIOSH, una de esas sería el CENSOPAS. El CENSOPAS. ¿Sabían que existe eso? De repente algunos nunca lo han escuchado. El CENSOPAS es el Centro Nacional de Protección del Ambiente, de la Salud del Trabajador. No, Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud. Largazo. Así se llama, CENSOPAS, creo que pues nadie lo conoce. El CENSOPAS en el país es una dependencia del INSO, del INS, el Instituto Nacional de Salud.
y el INS es una dependencia del Ministerio de Salud. El Censopas ha generado documentos muy interesantes de aspecto técnico, ¿sí? Pero no tiene prevalencia legal. Debería ser el respetado, pero es que nadie lo respeta. Por ejemplo, este Censopas debería ser el que realice las supervisiones a esos servicios de seguridad y salud ocupacional. Pero nosotros en nuestro país también tenemos otros organismos que dan las normas de obligatoriedad. Por ejemplo, un equivalente a OSHA está el MINTRA, pues, ¿no? El Ministerio de Trabajo, que genera normativa. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo generó la norma de ergonomía, el MINTRA, ¿no? O, reemplazando el EMSHA, está el MEM, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, que generó el Decreto Supremo 055 de 2010. Mira, o sea, tenemos un parecido. El Censopas me dice esto se debe hacer, esto debe hacer, es lo más bonito, es lo más filosófico, es lo mejor, pero quien da las leyes a final de cuentas son otros, ¿no? O también el MINSA que está por acá, ¿no? El MINSA. Por ejemplo, el MINSA recién ha sacado una resolución ministerial este año, que es la resolución ministerial 05-2014, que salió en enero de este año, que es una resolución ministerial que estandariza perfiles de profesionales que hacen salud ocupacional. Pero está muy jalado de los pelos, o sea, no se ajusta a la realidad y está en contra de lo que dice el Censopas. Pero el país tenía que alinearse a lo que ha salido acá, porque eso es lo de cumplimiento legal y no lo que dice el Censopas, que simplemente sugiere, igual que NIOSH. Si comparamos los dos, NIOSH siempre va a dar las mejores prácticas y este va a dar las normas mínimas, más o menos así. Entonces, esto es OSHA, esto es EMSHA, esto es NIOSH en Estados Unidos, y OSHA es distinto a OSAS, ¿no? Por ahí, algunas cosas. Entonces, ¿por qué les mencioné todo esto? Porque si ustedes quieren profundizar en estos temas, podrían ir a los portales de NIOSH. O sea, podrían ir a los portales de NIOSH, ingresar al National Institute Occupational Health y buscar información sobre cualquiera de estos temas. Y van a encontrarla, incluso hay en español. Algunas cosas básicas hay en español, se pueden traducir, otras, sabes que ahora los buscadores como Google, como Yahoo, tienen traductores automáticos, puedes traducir la información y encuentras la información que deseas, ¿no? Sobre esto. Y vas a encontrar bastante. Entonces, vayan a NIOSH. Más que entre OSHA, por ejemplo, yo veía recién que se estaba promocionando en Lima una actividad sobre OSHA. Pero ¿qué están enseñando OSHA? O sea, OSHA no es técnico. OSHA es cumplimiento legal. En todo caso, el cumplimiento legal se estudia en el país. Igual que acá estudiamos la 29783. Nos puede gustar, podemos decir que está mal, lo que sea, pero tenemos que cumplirla, tenemos que aprenderla como está porque es el cumplimiento obligatorio. Pero yo no voy a aprender las leyes de Colombia. ¿De qué me serviría? No me sirve de nada. Sin embargo, sí podría aprender las cosas técnicas de Colombia, porque posiblemente sus investigaciones se apliquen en cualquier parte del mundo. Entonces, NIOSH es algo así. Igual que lo dice Censopas. Censopas también tiene su página web, pueden entrar ahí, descargar las famosas GEMOS, las guías de evaluación médico ocupacional, entre otros documentos, varios documentos muy interesantes. En nuestro país estamos hablando, ¿no? Ok. Dentro de lo que son los peligros químicos, dijimos que habían gases y vapores. Los gases y vapores normalmente tienen efectos de este tipo, ¿no? Algunos son irritantes locales. Por ejemplo, el ozono, que se genera producto de la combustión de los hidrocarburos de los vehículos. Los anhídridos de halógenos, los ácidos en general, pueden generar irritación tanto de piel como de las mucosas. Los asfixiantes, tenemos el monóxido de carbono, el nitrógeno. El monóxido de carbono es muy conocido. Dentro de los nitrogenados está el cianuro. Y anestésicos se refieren a aquellos que hacen perder la sensibilidad, como por ejemplo los solventes industriales, ¿no? Los derivados también de hidrocarburos, generalmente los que son cíclicos, pueden causar ese tipo de daños generales. Y ahí los mencionamos. Aquí están los aerosoles. Hace un momento comentamos de estos aerosoles. Solamente nos faltaba conversar de estos de acá un poco más y de las neblinas y de las nieblas. Los aerosoles sólidos, que se conocen con el nombre de humos, porque les dije los aerosoles sólidos pueden ser polvos o humos. Los humos son aquellos que se generan por combustión, y acá en inglés se distinguen dos expresiones, una que es fume y otra que es smoke. El smoke, que también se llama hollín,
son las partículas formadas por la combustión de materiales orgánicos, o sea, de biomasa. Por ejemplo, madera, por ejemplo, tabaco, ¿no? Carbón de hojas secas. Ustedes saben que todos los seres vivos, cuando mueren y son utilizados como combustible, se conocen como biomasa, ¿no? Entonces, la combustión de la biomasa me genera esto, ¿no? ¿Sí? Pero también puedo encontrar acá los derivados, los combustibles fósiles, ¿no? Derivados del petróleo. Eso genera smog. En cambio, el FUM son partículas metálicas, o sea, tienen un origen distinto de humos, que se originan en procesos de combustión o de otros procesos químicos, generalmente a nivel industrial, ¿no? Porque esto se puede generar incluso en casa, ¿sí? Esto es a nivel industrial y su tamaño está entre 0.2 y 0.5 micras. Aquí están, por ejemplo, fluoruros, óxidos de plomo, óxidos de mercurio, ¿no? Que se encuentran generalmente como parte de las emanaciones industriales, ¿sí? Estos son los humos. Y las neblinas y las nieblas, miren, ustedes han visto que cuando utilizamos uno de esos ambientadores, se ocasiona un espectro que es perfectamente visible, obviamente, de partículas líquidas que se dispersan en el ambiente, porque es la expresión adecuada. En ese caso estamos hablando de una niebla, ¿verdad? Como lo que se genera cuando una persona fumiga, miren, ¿sí? Al fumigar, miren, hay una persona que está fumigando, sale el líquido que se dispersa en el ambiente en pequeñas gotas, como los rocíos, que se distienden ampliamente. Eso se conoce con el nombre de nieblas. En cambio, las neblinas, que se conocen también como brumas, son aquellas que se generan producto de la condensación, es decir, del paso de los gases, de los líquidos, ¿no? Y cambios de estado físico, y la diferencia con estos es que su tamaño es mucho menor, ¿no? De 0.01 micrómetro a 10 micrómetros, a diferencia de esto de acá, miren que tiene de 2 a 60 micrómetros, que son las nieblas, y que son más fácilmente visibles, ¿no? Y que generan espectros mucho más delimitados que las neblinas, que generalmente son más extensas, ¿no? Lo que vemos en las mañanas acá o en las tardes en la época de invierno, esos son neblinas, ¿no? O brumas naturales, y esto de acá se conoce con el nombre de nieblas, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos también perfectamente definidos y diferenciados por su tamaño. Ahora, hablando ya de los controles, entonces los controles van a variar dependiendo del tipo de químicos y de las maneras como se presentan. Cuando nosotros hablamos de controles también hay que recordar dos cosas. La primera es que existe una jerarquía en la determinación de controles. Esta jerarquía ha sido propugnada desde la primera versión de OSAS. Cuando yo tengo que hacer controles, ¿qué controlo primero? ¿No? ¿Genero protección en el trabajador? ¿O de repente elimino el factor de riesgo? ¿O de repente lo apantallo? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Hay algo que se llama jerarquía de controles. Jerarquía, y es lo primero que vamos a conversar con respecto a los controles. Y esto está en OSAS 18001. Cuando hablamos de jerarquía de controles, hay una jerarquía que se divide así. Cuando nosotros estamos expuestos a un peligro, OSAS nos recomienda que lo primero que deberíamos hacer es eliminar el peligro, ¿no es cierto? Eliminación. O en todo caso la fuente del peligro. Eso es lo primero que se debería hacer. En segundo lugar, si es que no se puede eliminar, algunas veces no se puede. Se tendría que hacer sustitución del peligro. Algunas veces no se puede hacer sustitución. Yo les voy a dar ejemplos de cuáles veces no se puede, ¿no? En tercer lugar, son las medidas o los controles de ingeniería. Estamos hablando de diseño, controles de ingeniería o diseño. Si es que no se puede hacer ni eliminación ni sustitución. En cuarto lugar, los controles administrativos. Hay un lugar donde hay bastante ruido, pero sucede, entonces yo digo, vamos a eliminar la máquina que genera el ruido. Disculpe, doctor, pero todas las máquinas que generan esto, que trabajan en esta área, generan ruido. ¿Pero por qué compraron esta? Vamos a comprar otra. Disculpe, que esta máquina cuesta $10 millones. Encima le estamos pagando, lo vamos a acabar de pagar en 20 años. ¿Cómo voy a eliminar la máquina?
imposible, ¿no? Ya, entonces no puedes eliminar la máquina. Tampoco puedes sustituirla, porque ya compraste esa máquina y se acabó, ¿no? No puedes sustituirla, pero lo que podrías, tampoco puedes rediseñarla, la máquina, pero posiblemente sí puedas rediseñar el ambiente, generar apantallamientos, generar paredes o aislantes de sonido que permitan que los trabajadores que están en las zonas aledañas no se generen daños producto del ruido que genera la máquina. O tampoco puedo hacer eso, porque ¿sabe qué, doctor? Ya no existe más dinero para pantallar. Ya si no existe más dinero para pantallar, estamos fregados. Pero lo que podríamos hacer es controles administrativos. El ruido que existe en este ambiente de 100 decibeles y estamos diciendo que solo se puede trabajar 85, 8 horas, entonces de repente hagámoslo trabajar pues 3 horas, calculémoslo, ¿no? Porque eso se calcula. De repente sea necesario que como máximo trabajen pues 2 horas, ¿no? Si está más, eso es un control administrativo. O de repente empiezo a rotar personal, ¿no? A unas personas las hago trabajar una semana, luego las roto a otro sitio para que no estén expuestos durante todo el tiempo. Esos son controles administrativos, ¿no? Y ahora, el control administrativo más curioso que utilizan las empresas, que obviamente está mal, pero lo hacen, es un control administrativo, pero es antiético, es despedir a los que se van poniendo mal, ¿no? Ya descubren una persona que se pone mal, lo despiden, pues, ¿no? Los expertos en ese tipo de controles administrativos son los recursos humanos, ¿no? Por eso es que siempre están preocupados por saber cómo salen los resultados de los trabajadores. Siempre están preocupados. ¿Cómo salió, doctor? ¿Sigue sordo? ¿Está más sordo? ¿Por qué? Porque de ahí ya lo despiden, pues, ¿no? Eso es un control administrativo, pero obviamente es un control antiético, ¿no? No debería ser así, pero es un control administrativo. Y el quinto de todos estos es el equipo de protección personal, ¿no? El EPP, el quinto. Esta jerarquía de controles, que así se llama, es la jerarquía propugnada por OSAS 18001. OSAS 18001. La jerarquía de controles ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Ha evolucionado mucho. Si ustedes van a los libros de seguridad, a los libros de higiene, un libro de higiene bastante interesante que yo les recomiendo, que es el libro de higiene de Palagán Rojo. Es un libro muy interesante, de varios que he podido consultar en algunas partes. Ese es el que más me ha gustado. Es un libro muy completo, me ha gustado bastante y se los recomiendo para que lean. Van a encontrar en la historia, porque hay un capítulo que habla de la historia de estos controles, cómo estos controles han ido cambiando con el tiempo. La jerarquía me refiero, la jerarquía. Cuando recién aparecieron, por ejemplo, se determinó, y me ayudó a entender eso porque yo fui a Brasil hace un par de años atrás, y en Brasil, algo que acá sigue existiendo, en muchas empresas se ha proscrito, por ejemplo, utilizar esta expresión, actos subestándar, actos inseguros, no se utiliza, se proscribe. ¿Por qué? Porque hablar de acto inseguro hace alusión a un comportamiento humano y eso hace pensar que es el ser humano, el trabajador, el que está más o principalmente vinculado con el accidente. Y eso yo lo escucho con mucha frecuencia. Y cuando yo fui allá me empapé de una filosofía muy diferente de ciertas empresas, porque decían, no, eso es mentira. El ser humano no es perfecto, tampoco es completamente imperfecto, pero echar la responsabilidad prácticamente completa a su comportamiento en el tema de seguridad no es correcto. No es correcto. Porque primero deberían verse condiciones externas a las relacionadas con el trabajo y ver su comportamiento simplemente como un punto más dentro de las condiciones de trabajo. A veces es difícil de entender. Cuando yo analicé la historia de esta jerarquía de controles, esto está en OSAS en este momento, en la versión 2007, me he dado cuenta de que eso ha cambiado con el tiempo. Había una época en que lo primero que ponían acá no era ni eliminación ni sustitución, sino ponían acá, por ejemplo, capacitación. O sea, dentro de los controles estaba capacitar al personal. Como punto número 1, capacitarlo, inducirlo, ¿no? O sea, va a haber un peligro, lo primero que tengo que hacer es capacitarlo. Capacitarlo, por ejemplo, para la máquina de ruido. ¿Cómo? ¿Qué le vas a decir? Que se aleje de la máquina, ¿no? Que no le haga caso a la máquina. No encaja mucho, ¿no? Si hablamos ya en el modelo actual, capacitación quedaría por acá, ¿sí? Como un cuarto punto, ¿no? Que es control administrativo, que están las capacitaciones.
controles administrativos. Pero inicialmente en esa historia de la jerarquía de controles, en algún momento se ha propuesto que la capacitación esté por acá porque se asumía que la mayoría de accidentes pasaban por que el trabajador o incumplía los procedimientos, o era tendiente al riesgo, o era malcriado, pues no sea el caso de la seguridad. Entonces, lo más importante era capacitarlo. Por acá, mira. Eso ha cambiado, ahora ha quedado como un control administrativo en cuarto lugar, según OSA, pues, la jerarquía de controles. Primer aspecto. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Lo último que damos son los EPPs, cuando ya no se puede, o como complemento damos EPPs. No sería lo primero que deberíamos dar. Otro aspecto a comentar acá, antes de avanzar, es que los controles se pueden aplicar a 3 niveles, que es diferente. Cuando uno determina controles, los controles se pueden aplicar a 3 niveles. Se puede aplicar el control al trabajador, al que le podríamos llamar receptor, trabajador. Se puede aplicar controles al trabajador. Por ejemplo, ejemplo de controles al trabajador, EPP. Otro, inducción, capacitación, entrenamiento. Ese es un control a nivel trabajador, porque yo no voy a inducir a la máquina. Yo voy a decir, ¿sabes qué? Mira, haces menos ruido cuando eres de trabajador. Eso no se puede. Entonces, al trabajador. También puedo hacer controles en el medio, o puedo hacer controles en el foco, donde se origina el peligro. Ahí puedo hacer controles. No siempre puedo hacer controles en los 3, y hablando de jerarquías, no siempre puedo seguir el orden. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias yo no puedo eliminar un peligro? Ya les di hace un momento un ejemplo. Hay circunstancias en las cuales uno llega y las máquinas pues van a generar necesariamente ruido, o de repente vas, colócate, este es un policía que dirige el tránsito y lo hace en una vía congestionada debajo de un puente. Ustedes saben que los puentes actúan como resonantes de sonido. Si normalmente el ruido externo puede ser 75-80 decibeles en una calle concurrida, a veces un poco más, en una zona de puentes, si ustedes han estado alguna vez en uno de estos puentes de la vía expresa, en la parte inferior, se van a dar cuenta que el ruido es muy fuerte. Debe llegar a 100 decibeles, 95, 98 decibeles, es fuertísimo, ¿no? Entonces, si el trabajo consiste en controlar el tránsito o de repente cobrar el peaje en una de esas casetas, eliminar el peligro sería pues tirarte abajo el puente. Claro, ¿no? Porque si te tiras abajo el puente, el ruido va a ser menor. Entonces no se puede, es imposible. O de repente, en una persona con riesgo biológico, una persona que tiene que sacar sangre, en un hospital hay personas que sacan sangre. La eliminación del peligro, ¿cuál sería? No sacar la sangre. Entonces no se puede. O sea, hay veces en las cuales los controles no se pueden. La sustitución, lo mandamos a otro puente, ¿no? O en vez de que le saque a una persona, tenemos que le saque a otra, aunque ya no son de cero, o sea, tampoco puedo la sustitución. Controles de ingeniería, sí se podría. Por ejemplo, en este tema de sacar la sangre, se ha cambiado, ¿no? Se ha modificado. Antes se sacaba con las agujas convencionales, ahora utilizamos otros dispositivos. Se ha evolucionado, ¿no? El control del diseño, ¿no? Incluso se ha rediseñado la forma como tiene que colocarse el brazo, etc. Controles administrativos también se puede hacer. Si tú sacas sangre a 100 personas en un día, tu riesgo es mayor a que si sacas 50, ¿no? Obvio. Entonces lo que podrías hacer de repente es distribuir los turnos. O sea, esos son controles administrativos. Y por último, pues utilizar guantes para que no te hagas de sangre de repente. Y estrategias para que no te pilles. O sea, hay jerarquía de controles. Y lo otro es ver a qué nivel voy a determinar el control. Lo determino a nivel de la fuente que me genera el peligro, lo determino a nivel del medio que me transmite o facilita la transmisión del peligro, o control a nivel de trabajador. ¿Sí? Entonces, conforme vayamos avanzando, aquí hay controles o comentarios de controles a esos niveles y con esa jerarquía. Son dos cosas distintas, pero hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Jerarquía de controles y niveles de control. ¿A qué nivel controlo y con qué jerarquía lo estoy haciendo? Perfecto. Acá, por ejemplo, hay métodos de control a nivel del foco. Vamos a ver esto para que no entre en suspensión. Niveles de control a nivel del foco. Por ejemplo, a nivel del foco se puede hacer
diseñar, lo ideal sería, ¿no? Es por eso que es distinto empezar un negocio, una empresa, una organización de cero, a empezarla a partir de algo viejo, ¿no? Hay un paradigma que utilizan los ingenieros que dicen, ¿no?, que cuando una estructura está vieja es mejor tirarla abajo que en vez de estarla construyendo y construyendo. Eso también es un paradigma cultural para nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos la idea de mantener cosas viejas. Los centros históricos. Cuando hay un sismo, toda la gente lo va a aplastar. Eso va a pasar. Los centros históricos, todo viejo, ustedes se van a Lima, acá mismo hay casas que son muy antiguas, muy viejas, que no dejamos que las tumben, porque pensamos que conservar esos vejestorios es cultura. Cuando en Europa completa la han destrozado las guerras mundiales y las han reconstruido las Europas. Las han reconstruido. Y no crean que los europeos han reconstruido mirando su foto de cómo era en el pasado, sino que han reconstruido rediseñando un mejor futuro, ¿no? En alguna oportunidad estaba viendo cómo reconstruyeron los ingleses parte de su centro histórico luego de que los alemanes los bombardearon en tiempo de Churchill. Y me quedé sorprendido porque, o sea, quería saber eso porque precisamente era un trabajito que tenía que hacer con respecto a estos temas de la cultura mal entendida que nosotros tenemos de preservar cosas que son inútiles e inservibles. Y cuando les derribaron la ciudad en el centro, les volaron edificios que eran históricos, que tenían 1500 años, castillos. Y cuando ellos decidieron edificarlos, no edificaron con modelos similares o juntando sus piedras, como hacemos acá, lo tumbar, vamos a hacerlo igualito. No hicieron nada de eso. Trajeron a sus mejores arquitectos, no solamente ingleses, sino de fuera, y dijeron, diséñame una nueva ciudad, hazme algo diferente y uniforme, algo que se vea distinto, mejor, mira lo que teníamos en el pasado, quiero que me lo mejores. Y diseñaron una nueva ciudad, y eso es lo que han hecho los europeos, ¿no?, en esas zonas. Pero adicionalmente le pusieron algo más, ya no solamente las formas, sino también la seguridad. Porque ustedes saben que las construcciones de hace 50, 60, 100 años no se hacían pensando en que, el ser humano no tiene terremotos, va a vivir para siempre, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también es un paradigma cultural que nosotros tenemos que cambiar. Es diferente, ustedes han visto, ¿no?, un hospital que se construye, ustedes van al Hospital Belén y se fundaba en 1551, ¿no? Es diferente a la clínica que han construido en Húsares, ¿no?, que la han construido de cero, ya con la tecnología moderna, con principios de ingeniería antisísmica, o de repente no con todas las cosas, pero de hecho que la construcción es diferente construir algo de cero que tenerlo ya, que adecuar. Entonces, el primer aspecto de control a nivel del foco es un adecuado diseño del proceso. O sea, sería lo mejor que podría ser. Entonces, eso sería lo mejor, pero no siempre se empieza así, ¿no? A veces tomamos organizaciones que ya están funcionando y tenemos que crear adecuaciones, ¿no? Pero esto sería lo mejor, ¿sí? Entonces debería diseñarse el proceso considerando, dice, los riesgos higiénicos que existen. Así deberíamos hacerlo. Entonces, riesgos biológicos, ustedes van a un hospital antiguo, de todos hacinados, ahora no. Los ambientes que son para personas, por ejemplo, con tuberculosis, tienen un sistema de circulación distinta para que el aire esté todo el tiempo circulando, pero de paso ese aire no sale a la calle para que las personas que pasen todos se enfermen, sino que sale a zonas alejadas de la población o a zonas altas, ¿no? O sea, diseñados de manera distinta. En segundo lugar, dice, sustituyendo el proceso cuando esto parte de este principio, ¿no? Si es que no lo puedo diseñar de cero, debería haber algunos procesos que me generan peligros importantes, de repente sustituirlos, ¿no?, eliminarlos. No siempre se puede. En ese esquema que les mencioné hace un momento, toda organización tiene procesos misionales, procesos de apoyo y procesos gerenciales. Tiene las tres, ¿no? Tiene los tres. Normalmente cuando el foco está en los procesos misionales, o sea, forman parte de la misión de la organización, es bien difícil esto de acá. Es bien difícil. Cuando son procesos de apoyo o cuando son procesos de otra naturaleza es más fácil. Son procesos de apoyo gerenciales, más fácil de sustituir, pero si son procesos misionales, un poco difícil, ¿no? Yo fui a fue una de las preguntas que siempre hacen los estudiantes y que terminan con una respuesta que al final era obvia, pero que en ese tiempo no la sabías. Fue una procesadora de carnes hace muchos años atrás, cuando recién estaba empezando en ese tema.
y vi una máquina bastante ruidosa, y hacía poco que había conocido Norma Osas y me habían enseñado que lo primero que se hace es eliminar el foco, eliminar el factor de riesgo, eliminar el peligro más que el foco, eliminar el peligro. Entonces dije, pues esta máquina debe cambiarla, y todo el mundo me miró, ¿no? Y me dijo que se rieron, y era la máquina que procesa las carnes, pues, ¿no? O sea, ¿cómo vas a cambiar el misional? Y era una máquina que habían comprado hace un año, que les había costado como 15 millones de dólares, ¿no? Pues jamás le iban a cambiar, entonces cuando me miraban no sabe nada, y era obvio que no sabía mucho. Entonces no se puede, ¿no? No se puede hacer algunas cosas, es imposible, no se puede hacer, pero sería lo ideal, ¿no? Sustituyendo el producto. Generalmente se puede cuando son procesos de apoyo, procesos gerenciales, pero no misionales. Ustedes dirán, pero los procesos de apoyo no son los más importantes. Es que hay procesos de apoyo que son muy importantes. Muy importantes. Por ejemplo, manejo de residuos sólidos. Tú tienes una empresa que se dedica a su core, ¿cuál es? De repente es minas, ¿no? Su proceso, sus misionales, ¿cuáles son? Son la explotación minera. Pero tiene sus procesos de apoyo por manejo de residuos, manejo de pasivos, sus procesos de apoyo, alimentación, ¿no? Entonces ahí puede sustituir, pero los misionales más difícil, se debería partir por acá. Modificando el proceso, esas ya son medidas de rediseño, de readecuación, ¿sí? De ingeniería, o encerrando el proceso. Esto también tiene que ver con controles de ingeniería, ¿no? ¿Sí? Controles de ingeniería. Miren, estos dos están dentro de la jerarquía. Esto de acá está de acuerdo a los niveles en que yo puedo aplicar el control, y es posible que varios de estos apliquen dentro de una misma jerarquía. Por ejemplo, acá modificación del proceso o encerrando el proceso, esto forma parte de controles de ingeniería, ¿no? Es el tercer nivel en jerarquía. Podría ser eso. Aislando el proceso, eso también apantallando, aislando el proceso. ¿Sí? Entonces, aquí había una máquina que me generaba gran ruido, pues ¿qué tal si la aislamos, ¿no? La aislamos con métodos especiales, con la finalidad, utilizando no siempre materiales incluso costosos, no necesariamente. Actualmente la tendencia es a generar medidas de gran impacto con bajo costo. Esa es una tendencia, es una moda, y es la forma como los de seguridad, salud en el trabajo están superviviendo a nivel mundial. Lo que pasa es que seguridad y salud en el trabajo termina siendo un proceso de apoyo, no un misional. O sea, si tú pones una empresa para fabricar autos, tu misional es fabricar autos. Si tú pones una empresa para vender pollos, tu misional es vender pollos. Pero dentro de ese misional vas a tener seguridad y salud en el trabajo. No es misional, es un proceso de apoyo. Los procesos misionales siempre son, las inversiones que se hacen en misional, siempre son aceptadas por los gerentes. Pero lo que es apoyo, no. Apoyo dice, oye, pero eso no me va a producir. Pero es apoyo, pues no me va a producir. ¿No? ¿Por qué tengo que invertir más en apoyo? Entonces, el tema de seguridad y salud en el trabajo, también existen estrategias para que se suelte dinero a nivel de las empresas, que es otro punto. Y dentro de estas estrategias está, por ejemplo, esto que les acabo de decir, medidas de gran impacto pero de bajo costo. Entonces yo puedo ir al empleador y decirle, exponerle, mire señor, lo único que necesito son 100 soles y yo le voy a disminuir la cantidad de sordos, le voy a disminuir la cantidad de denuncias, le voy a disminuir la cantidad de pasivos, le voy a disminuir un montón de cosas. Eso te gusta. ¿Cuánto vas a gastar? Vas a gastar 1000 soles. Bueno, dicen, ¿no? Porque otra cosa es que le lleves un montón de costo. Entonces, el apantallamiento estratégicamente se puede hacer con muchas cosas, que a veces material reciclado, que no demasiado, pero que genera un impacto importante, ¿no? El apantallamiento. Entonces, aislando el proceso, utilizando métodos húmedos. Esto de acá se aplica, por ejemplo, para el polvo, ¿no? Los que han trabajado en mina lo saben, ¿no? Entonces se utiliza bastante. Cuando hacen las perforaciones, ¿no? Esa también, ¿no? Yo recuerdo mucho, esa no fue una pregunta mía, fue una pregunta de mis compañeros que decían, oye, ¿por qué echan agua cuando perforan? ¿No gasta mucha agua? ¿No? Y eso se hace con la finalidad, sí, ¿no? Esas son las preguntas de alumnos, ¿no? Oye, ¿por qué echan agua? ¿Por qué echan agua? Echan agua con la finalidad de que el polvo precipite más rápido. Y con eso generan una medida de control a nivel del foco. O sea, a nivel del medio, perdón. A nivel del medio, ¿no? Eso es lo que se hace. Y con eso se disminuye la cantidad de polvo que puede llegar al trabajador, a pesar de que el trabajador está con el respirador. A pesar de que está con el respirador. Entonces, utilizando métodos húmedos, ¿sí? Un correcto mantenimiento es importante, ¿no? Dentro de los sistemas de gestión, el mantenimiento de equipo, el mantenimiento de maquinaria, implica siempre un aspecto muy importante, ¿no?
el mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo para estas circunstancias. La extracción localizada, el ejemplo de esto es una pollería, ¿no? Ustedes han visto, se van a las pollerías y encuentran encima de los hornos, de las parrillas, siempre esas campanas extractoras de los humos, ¿no? ¿Para qué? Para que el humo directamente sea tomado de la fuente de donde se origina y sea eliminado al exterior sin que se disperse. Términos como aerosoles. Y estos aerosoles, por su naturaleza, pueden ser sólidos o líquidos, ¿no? Los sólidos se dividen a su vez en dos grupos: polvos, ¿sí?, y humos. Los polvos pueden ser orgánicos, como es el caso, por ejemplo, de la madera, el polvo que se genera en los aserraderos, el polvo que hay en las carpinterías, es un polvo proveniente de la madera está formada por celulosa, y eso es un polvo orgánico. O pueden ser polvos inorgánicos, que son la mayor parte, como los que se generan producto de las perforaciones que se hacen en las minas, de las que hacemos en las calles, ¿sí?, u otros. Los polvos orgánicos, a su vez, pueden ser naturales o pueden ser sintéticos, ¿sí? Los sintéticos, dentro de los naturales está lo que les mencionaba, ¿no? La madera, el polvo del algodón, ¿no?, y de otros productos vegetales que se generan. Y los sintéticos son todos aquellos polvos carbonados que utilizamos generalmente como perfumes, por ejemplo, como las mujeres utilizan bastante como cosméticos, ¿sí? Esos polvos son un ejemplo, por ejemplo, de estos de acá. Y los inorgánicos pueden ser de dos tipos, pueden ser silíceos o pueden ser no silíceos. La sílice es el elemento químico más abundante de la superficie terrestre y por lo tanto es fácil encontrarlo en cualquier parte, ¿no? Generalmente lo encontramos en las perforaciones. Por mucho tiempo se pensaba que para que la sílice genere daño pulmonar tiene que ser producto de una perforación y salir en cantidades que tengan un... pero siempre son precedidos por la generación de datos. Entonces, para eso identificamos, para eso medimos. ¿Ok? Entonces vamos a ver controles tanto para los peligros químicos, para los físicos, para los biológicos, y vamos a conversar algunos aspectos generales acerca de los mismos. Dijimos que los peligros químicos hacían alusión a todas las sustancias químicas que ahora tenemos en la naturaleza, que cada vez son más, ¿sí? Y para establecer esos controles es necesario clasificar estos peligros químicos, ¿no? Los peligros químicos clásicamente se pueden dividir en dos grupos, ¿sí? Los peligros químicos, hemos dicho, son todas las sustancias químicas presentes en el ambiente, y estas pueden encontrarse bajo dos formas. Pueden encontrarse como gases o pueden encontrarse como aerosoles. Los aerosoles son todas aquellas sustancias químicas que están dispersas en el ambiente. El término dispersión hace alusión a una mezcla, ¿no? Una mezcla. Entonces tenemos, por ejemplo, en el ambiente, en este momento, seguramente partículas de polvo proveniente del smog, de los carros, ¿no? Tendremos seguramente polvo proveniente de las calles que no están asfaltadas, y este polvo de mayor tamaño también se eleva y algunas veces lo podemos respirar. Incluso tendremos parásitos o huevos de parásitos que a veces ingresan por esa forma. Todas esas sustancias químicas que están dispersas en el ambiente se conocen para nuestra utilidad. Muchas veces el trabajo no implica necesariamente acoso, ¿sí?, pero a veces es muy desorganizado. Entonces uno tiene, para mala suerte, dos jefes, ¿no?, y no se respetan las líneas de mando, y al final recibe órdenes contradictorias del uno y del otro, y luego no sabe qué decisiones tomar, o si toma una decisión queda mal con uno, y si toma la otra decisión te queda mal con el otro, y al final queda en el centro de discusiones estos dos jefes, y eso de acá es peligro psicosocial. Todo eso podría obviarse si es que se administrarían sistemas de gestión. Por ejemplo, estos sistemas de gestión, les decía hace un momento, se caracterizan en muchos sentidos cuando ustedes los estudian por ser muy lógicos. Y uno de los aspectos lógicos que manejan es el orden. Uno, cuando aprende de los sistemas de gestión, ustedes han escuchado, hizo 9001, hizo 14001, OSAS, muchas veces, oye, dices, esto debe estar en la luna, ¿no? Pero cuando empiezas a estudiarlo te das cuenta que están más cerca de la realidad de lo que uno piensa. Y uno avanza y se da cuenta y dice, oye, no, esto es muy lógico. O sea, si uno fuera ordenado, si uno escribiría cada cosa que hace, si uno respetaría las líneas de mando, si uno haría los controles de lo que se hace. Es decir, yo planifico atender 10 horas en un servicio y el día siguiente atendí 8. Yo no debería quedarme ahí, sino debería investigar por qué se atendieron 8, o sea, hacer controles. Los peligros y medirlos es generar los controles. O sea, a mí me interesa medir qué cantidad de polvo existe en el ambiente o medir qué cantidad de ruido para tomar decisiones. Conversaba en el receso con uno de los participantes y le decía, ¿no?,
Una de las características, porque me preguntaba y me decía, ¿cuáles son las características más importantes de los sistemas de gestión? Yo le decía, una de esas características es que nunca tomamos decisiones sin haber hecho primero mediciones o evaluaciones. Jamás. Para tomar decisiones tengo que tener datos. Si yo voy a contratar a una persona, debería tener datos de si necesito verdaderamente una persona más. Si yo voy a despedir a una persona de un trabajo, debería tener datos de que si al despedirla no voy a alterar mi calidad de atención o la gestión que realizo, ¿no? Si yo voy a tomar una decisión de comprar una máquina, o en el caso de una institución pública de construir una calle, debería primero ver si es que realmente construir esa calle es realmente importante. No solamente si le va a caer bien a los vecinos, o si me va a gustar a mí, no sé, o la voy a sacar en la televisión, sino si realmente es útil, y eso se basa en datos. Los sistemas de gestión normalmente siempre trabajan con datos, o sea, las decisiones son basadas en información y en generación de datos. Ahora, estos controles de los que vamos a ver, en realidad forman la parte más importante del quehacer. La cosa iría mejor, pero normalmente no lo hacemos, y eso es lógico, ¿no? O sea, ser ordenado, eso forma parte de nuestra lógica puntual, pero muchas veces no lo hacemos. Y cuando no hay sistemas de gestión, cuando no se aplican esos aspectos que son tan lógicos, se generan estos problemas, ¿no? Que también son de múltiple naturaleza, y que múltiples trabajadores están inmersos en este tipo de problemas, ¿no? Ok, ahora, la segunda parte de esta conversación, entonces mira, hasta el momento nos hemos tomado 2 horas, he hablado bastante, he hablado mucho, pero creo que he dicho muy poco. Hemos visto solamente el tema principal de lo que son las competencias de higiene y en segundo lugar los tipos de peligros. Hemos tratado de contextualizarlo en lo que es el sistema de gestión exigido por nuestra ley en el Perú y hablar un poco de OSA 18001 para ver que esta expresión de identificación de peligros, evaluación de riesgos, tiene su origen en la norma británica OSAS, ¿no? Así lo hemos hecho. Pero de aquí en adelante lo que voy a hacer es hablar de algunos de los controles más importantes que se pueden aplicar a estos peligros de los que hemos conversado hace un momento. No vamos a hacer una clase específica de los controles, pero sí vamos a tratar de profundizar un poco más porque precisamente la parte más importante de identificar